Oye, cuando contamos algo que nos pasó, a veces suena como si leyéramos una lista, ¿no? Tipo, fui a la tienda, compré leche, regresé. Así, puntos muy aislados, como fotos rápidas, ¿sabes? Y en inglés, si usamos solo una herramienta, pues puede pasar igual. I went to the store, I bought milk. Suena correcto, pero ¿dónde está la historia? Sí, es una buena observación, fíjate. Justo el material que estamos revisando hoy, un recurso didáctico llamado pasado simple versus pasado continuo, narrando historias, propone algo distinto. Ajá. Nos invita a dejar de ser solo ese fotógrafo que captura instantes, ¿no? Y volvernos más como el director de cine, Ah, ok. el que monta la escena completa, que no solo dice qué pasó, sino que te muestra qué estaba pasando alrededor. Me gusta esa analogía. Pasar de la foto fija a la película, digamos. Y según este material, las herramientas clave, para eso en inglés, para narrar el pasado, son dos tiempos verbales, el pasado continuo y el pasado simple. Exacto. Y parece que también hay un extra, ¿no? Algo de unas tag questions. Así es. Y la meta de nuestra conversación hoy es justo esa, desmenuzar estas herramientas. No solo ver la gramática, que claro que es importante, sino entender de verdad cuándo y por qué usar cada una. Con ejemplos claros para que quien nos escucha pueda empezar a tejer relatos más envolventes en inglés. Perfecto. Entonces, para ser directores de nuestras historias en inglés, ¿por dónde empezamos? El material menciona una cámara de escenario, ¿no? El pasado continuo. ¿Suena a que esta es la que pone el ambiente? Justo, justo. Piensa como en una toma panorámica al inicio de una peli. El pasado continuo es para eso, para describir acciones o situaciones que estaban en desarrollo, que estaban en progreso en un momento específico del pasado. Ok. Lo importante aquí no es tanto si la acción terminó o no, sino que estaba ocurriendo. Esto es lo que crea como el telón de fondo. Vale, vale. Como pintar el escenario antes de que lleguen los actores principales, digamos. ¿Y en qué tipo de situaciones se usa más? Me imagino que no solo para decir si hacía sol o llovía, ¿o sí? No, no, claro que no. Bueno, su primer gran uso es justo ese que intuyes, establecer el contexto al inicio de un relato. Como en los cuentos, ¿no? The sun was shining and the birds were singing. El sol brillaba y los pájaros cantaban. Te pone ahí, te sitúa. Claro. O algo más de todos los días. At 8 p.m. last night, I was watching a horror movie. A las 8 de la noche de ayer, yo estaba viendo una película de terror. Fija la acción que estaba en marcha en ese momento preciso. Entiendo. Te dice qué estaba haciendo la persona o cómo estaba el ambiente antes de que pasara lo importante o justo cuando pasó algo más. Justamente. Y eso nos lleva a su función que yo diría es la más crucial en la narración. Describir una acción larga, la que estaba en progreso, Ajá. que de repente es interrumpida por otra acción, una más corta y puntual. La acción de fondo, la escena, va en pasado continuo. Ah, el clásico estaba haciendo X cuando pasó Y, como el ejemplo que seguro muchos hemos oído. I was taking a shower when the phone rang. Yo me estaba duchando cuando sonó el teléfono. Ese mero. La ducha era lo que estaba pasando y ¡pum! Sonó el teléfono e interrumpió. Exacto. Ese contraste es clave. Otro ejemplo que viene en el material. While she was reading a book, she heard a strange noise. Mientras ella estaba leyendo un libro, escuchó un ruido extraño. ¿Ok? La lectura era la acción continua, de fondo, y el ruido fue la interrupción súbita. Palabras como while, mientras, o when, cuando, son súper comunes para conectar estas dos ideas. Vale. Creo que la función de pintar la escena y de acción interrumpida ya quedó más clara. Ahora, la parte técnica. ¿Cómo se arma una frase en pasado continuo? A veces la gramática se siente como un laberinto. Es más sencillo de lo que parece, de verdad. La estructura básica es sujeto plus el verbo to be en pasado, o sea, was o were. Was para I, he, she, it. Were para you, we, they, ¿no? Exacto. Y después de eso, el verbo principal con terminación ing. O sea, I was working. Yo estaba trabajando.
O they were playing. Ellos estaban jugando. Correcto. Y para negar, pues nada más añades not después de was o were. Y aquí entran las contracciones, que son súper comunes al hablar. Wasn't y weren't. Entonces, I wasn't sleeping. No estaba durmiendo. Y they weren't listening. No estaban escuchando. Fácil. ¿Y las preguntas? Inviertes el orden. Pones was o were al principio, luego el sujeto y luego el verbo en ing. Por ejemplo, ¿Were you studying when I called? ¿Estabas estudiando cuando llamé? Entendido. Esa es nuestra cámara de escenario. Pero decíamos que una película necesita acción, ¿verdad? Ahí entra la otra cámara del material. La cámara de acción principal, el pasado simple. ¿Esta qué captura? Pues sí, el continuo es la panorámica, el simple es el close-up, el zoom a la acción clave. Describe eventos que empezaron y terminaron en el pasado. Son los momentos puntuales, los giros de la trama, los hechos ya concretos. Esto pasó y se acabó. Como en I finished my homework yesterday. Terminé mi tarea ayer. Clarito, ¿no? Finalizado. O she went to the party last Saturday. Ella fue a la fiesta el sábado pasado. La acción de ir ya concluyó. Exactamente. Y otro uso muy común es para enlistar una secuencia de acciones completadas, una después de la otra. Ah, como una crónica rápida. He woke up, took a shower, and left for work. Se despertó, se duchó y se fue al trabajo. 3 acciones terminadas, en orden. Oye, eso suena un poquito a la lista que mencioné al principio. Podría ser si se usa solito, pero aquí viene lo interesante y la conexión vital con el pasado continuo. El pasado simple es también el tiempo que usamos para esa acción corta que interrumpe a la acción larga que estaba en progreso. Ahí está. Volvemos a la interrupción. Entonces, en el ejemplo I was walking home when I saw an accident, I was walking home es el pasado continuo, la escena que estaba pasando. Ajá. Y I saw an accident es el pasado simple, la acción puntual que, ¡zas!, interrumpió mi caminata. Las 2 cámaras trabajando juntas. Ándale, justo eso. Esa es la combinación dinámica, la fundamental para narrar bien. Ahora, sobre la estructura del pasado simple. Aquí sí hay un pequeño detallito extra. Los famosos verbos regulares e irregulares. Sí, los regulares son buena onda, nomás les pones ed como work, worked, play, played. Pero los irregulares, ay, nanita. Esos hay que aprendérselos de memoria, ¿no? Como go, went, eat, ate, see, saw. No hay regla fácil. Sí, es un pasito necesario, digamos. Pero bueno, una vez que tienes la forma pasada del verbo, la afirmativa es directa. Sujeto plus verbo en pasado simple. I worked, she ate pizza, he went home. Ok, y para negar, aquí me acuerdo que entra un ayudante, el do. Exacto, pero en pasado. Did. Entra el auxiliar did junto con not. Y esto es súper importante. Sujeto plus did not o la contracción didn't, que es lo más común, plus el verbo en su forma base, sin terminación de pasado. Cierto, cierto. Ese es un error súper típico. No es I didn't work, sino I didn't work. El did ya se llevó la marca del pasado. Justo. Y lo mismo para los irregulares. She didn't eat pizza. No, she didn't eat pizza. Importantísimo recordar eso. Y para las preguntas, la lógica es parecida. Pones did al inicio, luego el sujeto y luego el verbo en forma base también. Como did you work? ¿O did she eat pizza? Otra vez, el did es el que marca el pasado. Eso es. Pues ya tenemos las 2 piezas. La cámara de escenario, que es el continuo, y la de acción, el simple. Cada una con su función y su estructura. Pero el material insiste mucho en que la verdadera magia, la película completa, se crea al combinarlas. Aquí es donde la narración como que cobra vida, ¿sabes? Tiene todo el sentido. Una película no es solo paisaje ni solo acción sin parar. Es la mezcla, ¿no? ¿Y cómo ilustra el material esa mezcla? Porque a veces, aunque sepas las reglas, juntarlas de forma natural es el verdadero reto. Pues mira, el material lo muestra con un contraste bien claro. Imagínate que solo usas pasado simple. The man walked down the street. It rained. El hombre caminó por la calle, llovió. Sí. Como decías antes, suena a informe, ¿no? Como a hechos desconectados. Le falta algo. Sí, es bastante seco, la verdad.
¿Y cómo cambia el combinar los tiempos? Escucha la diferencia. The man was walking down the street when it suddenly started to rain. El hombre estaba caminando por la calle cuando de repente empezó a llover. Ah, Aquí sí sientes la continuidad de la caminata, ¿ves? Y luego la sorpresa de la lluvia que interrumpe. Es mucho más visual, más dinámico. Te mete en la escena. qué diferencia. Sí, totalmente. El segundo ejemplo te transporta ahí. Es como pasar de leer un telegrama a ver una escena corta. El material seguro trae algún ejemplo un poquito más complejo, ¿verdad? Para ver más interacciones. Claro, claro. Ofrece una pequeña narrativa para ilustrarlo mejor. Dice algo así. Last night I was trying to sleep, but my neighbors were having a loud party. Ok, ahí va pintando la escena. Estaba intentando dormir. Los vecinos con fiesta ruidosa. Dos cosas pasando al mismo tiempo. Contexto. Exacto. Dos acciones en pasado continuo estableciendo la situación, el ambiente de fondo. Te pinta la escena nocturna y el problema. Luego, el evento que rompe todo. Suddenly, I heard a big crash. ¡Pum! Pasado simple. El momento clave. La interrupción de de esa tensa normalidad. Justo. Y después, una secuencia de reacciones, también en pasado simple. I got up and looked out the window. Me levanté y miré. Acciones rápidas, una después de la otra, como consecuencia del ruido. Ándale. Y finalmente, una observación sobre el estado resultante. The party had stopped. También en pasado simple en este ejemplo. Aunque técnicamente podría ser otro tiempo, aquí funciona bien para indicar el resultado final del incidente. ¡Wow! Es increíble cómo esa combinación teje una historia completa, ¿eh? Tienes el contexto, el clímax, la reacción y hasta la resolución. Pasa de ser una simple lista de quejas a ser, pues, una anécdota, una pequeña historia. Esa es la mera esencia. La interacción entre el continuo, el estaba pasando, y el simple, el pasó, es lo que le da profundidad y ritmo a la narración en pasado. No son solo reglas de gramática, ¿sabes? Son como recursos narrativos. Y justo al final de esa anécdota, el material mete el último elemento, las tag questions en pasado. Las llama el micrófono del narrador. ¿Qué papel juegan aquí? ¿Son como un efecto de sonido o algo así? Ajá. No tanto como efecto de sonido, pero sí es una forma de dirigirte implícitamente a quien escucha. Son esas coletillas que ponemos al final. ¿Verdad? No, a que sí. En pasado sirven a veces para buscar confirmación, pero mucho más seguido para crear una conexión, para involucrar al oyente en la experiencia que estás contando. Ah, como cuando dices, "It was exciting, wasn't it?" Fue emocionante, ¿verdad? No solo lo afirmas, sino que buscas que el otro como que comparte ese sentimiento contigo. Justo eso. Y en la historia de los vecinos ruidosos, el ejemplo final es It was a crazy night, wasn't it? Fue una noche loca, ¿verdad? Es una manera de cerrar el relato y decir, tú entiendes por lo que pasé, ¿sabes? Creando esa complicidad. Entendido, entendido. Es como darle un codazo amistoso al oyente, ¿no? Entonces, resumiendo rápido, la idea es evolucionar del fotógrafo que usa el pasado simple para hechos aislados, Ajá. al director de cine que usa el pasado continuo para ambientar la escena y el pasado simple para los eventos clave, los importantes. Y quizá, al final, añade una tag question para conectar con la audiencia. Exactamente. Y lo fascinante como apunta el material es cómo ese contexto que te da el pasado continuo transforma totalmente la percepción del evento principal, el que narras en pasado simple. Decir, escuché un ruido es informar. Pero decir, estaba durmiendo profundamente cuando escuché un ruido estruendoso, Uf, cambia todo. eso ya es empezar a contar una historia que genera intriga o tensión o algo. Claro, porque ya no es un hecho así, flotando en el vacío. Entendemos que se interrumpió y eso le da muchísimo más peso a la interrupción misma. No es solo gramática, entonces, es como psicología narrativa. Bien dicho, el pasado continuo te sumerge, te da el ambiente, la atmósfera, y el pasado simple te da el impacto dentro de ese ambiente. Dominar esta combinación es lo que realmente eleva la capacidad de contar historias en inglés, mucho más allá de solo comunicar hechos básicos. Entonces, la clave no es nada más saber conjugar los verbos en los dos tiempos, sino como que desarrollar la intuición de cuándo usar cada uno para crear el efecto que quieres, ¿no? Para guiar la atención y hasta la emoción de quien te escucha.
Y eso nos lleva a una reflexión final que propone el material que me parece muy interesante. Esto plantea una pregunta importante, incluso más allá del inglés, sobre cómo construimos nuestras propias historias, las que contamos todos los días. ¿Cuántas veces damos solo el qué pasó, o sea, el pasado simple, sin pintar un poquito el qué estaba pasando, el pasado continuo? Es verdad, es una buena pregunta. ¿Cómo cambiaría la forma en que entendemos, no sé, un chisme, una noticia o hasta una disculpa, si siempre tuviéramos más claro el contexto, la escena completa que rodeaba al evento principal? Quizás añadir ese estaba pasando no solo hace la historia más interesante, sino también, pues, más comprensible, ¿no? Más humana. Algo para pensar la próxima vez que digamos, híjole, no sabes lo que me pasó ayer.